apareció ahí, desde en Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tienen puede decir un amén. Una vez más, sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Ageo capítulo 2, versículo 9. Voy a empezar con ese pasaje bíblico y luego veremos algunos versículos también ahí. Así de que no voy a dilatar mucho, pero sí quiero traer este hermoso mensaje para su vida. Dice la palabra del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos 95 años, Señor, que la iglesia ha logrado salir adelante. De vencer hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendice a mis hermanos que están en esta mañana, que han hecho un gran esfuerzo para poder estar en medio de esta pandemia. Pedimos tu protección divina, como los que están en casa viendo también el programa, que tú bendigas también sus vidas. En esta mañana te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa mañana. El libro de Ageo fue escrito, como en muchas ocasiones suele suceder a la trayectoria de lo que es la iglesia. Podemos decir que hay momentos en que la iglesia ha avanzado a una velocidad, podemos ir increíble, bastante a pasos agigantados, como decimos. Pero en algunas ocasiones pareciera que no hay un avance, que pareciera que como que nos quedamos en alguna parte estancados y no podemos avanzar hacia algún lugar. Durante el periodo de Ageo vino la reconstrucción del templo. Había habido un descuido bastante grande durante ese periodo de tiempo. En el año 520 a.C., Zorobabel empezó a animar nuevamente a la nación de Israel para que volvieran otra vez a reanudar una reconstrucción que ya había empezado, pero había quedado a medias. Y hubieron varias razones. La razón principal era que el enemigo babilónico había llegado muchas veces y había desanimado, había mandado el ejército, había amenazado a la nación de Israel, y a ellos les dio miedo el salir y el continuar en esa construcción. Ellos decidieron meterse a sus casas y en el lugar de empezar a reconstruir el templo, ellos dijeron: ya que estamos en nuestra casa encerrados, ¿por qué no empezamos la construcción en nuestra casa? Y en el lugar de haber confrontado al enemigo, sabiendo de antemano que había una palabra, una promesa de parte de Dios para la nación de Israel, decidieron retroceder y quedarse en sus hogares. Al estar en sus casas, empezó la reconstrucción de sus mismas casas. Recuerden, desde un principio, Dios nunca ha estado en contra de que nosotros tengamos nuestra propiedad, nuestra casa, nuestras comodidades. Dios nunca, al contrario, Dios es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da las oportunidades, nos da el empleo, nos da todas esas cosas que nosotros necesitamos para poder tener algo material y poderlo disfrutar. Lo que sucede en esta escena es de que las prioridades cambiaron. Las prioridades se dirigieron hacia lo material y descuidaron algo importante, lo que era la casa de Dios. Entonces ya Salomón había construido el templo en aquel entonces, pero había sido destruido. Ahora venía la segunda, podemos decir, reconstrucción del templo. Y ahí en medio de eso, en medio de esa reconstrucción, empezó lo que se le llamaríamos el desánimo. Al ver una vez más que algunos tenían el deseo de hacerlo, pero otros no tenían el deseo de hacerlo. Otros querían empezar nuevamente la construcción y algunos lo iban a hacer poco a poco, pero una persona no podía hacer completamente lo que era el templo. El resto decidió quedarse adentro de sus hogares y empezó el desánimo
y empezaron a cambiar las prioridades en la vida de ellos. Ahí entra este mensaje, un mensaje de aliento para la nación de Israel, donde Dios quería una vez más que naciera el fuego en el corazón de ellos, que empezaran nuevamente a las prioridades a ponerse en orden como deben de ser. Dios ha establecido leyes espirituales, leyes de bendición para nosotros, donde si nosotros obedecemos las leyes espirituales, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que estas bendiciones nos seguirán a donde quiera que nosotros vayamos. En otras palabras, cada paso que nosotros demos, Dios bendecirá el paso. Cada mano que nosotros pongamos, Dios bendecirá nuestras manos. Por eso dice, estas bendiciones te seguirán donde quiera que vayas. Había una palabra, una promesa para la nación de Israel. Ahora, el problema era la prioridad. ¿Qué era lo más esencial? Cuando la abundancia llegó en el tiempo de Ageo, ellos prefirieron adornar sus casas. La prioridad se dirigió hacia otra dirección y olvidaron completamente lo que era el templo, la casa de Dios. Como en esta situación que nos ha tocado vivir, poco a poco hemos empezado nuevamente a activar. Poco a poco hemos empezado nuevamente a tener conciencia de algo especial, que tarde que temprano, amada iglesia, no somos seres eternos humanos, sino somos el alma, es eterna. Por lo tanto, debemos de cuidar el alma más importante y asegurarnos que la santidad y las prioridades de Dios viven adentro de nosotros, están en nuestros corazones, y que sea el anhelo de nosotros continuar hacia adelante, aún en medio de esta situación de salud que estamos enfrentando cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades en realidad? Es lo que Ageo le dice a la nación de Israel, y a través de esta palabra Dios le recuerda a ellos tres cosas importantes en la vida que ellos necesitan saber. Ellos sabían que sus prioridades habían cambiado, pero ¿cuál era lo que Dios quería de parte de ellos? Número uno, quería un esfuerzo. El versículo 4 habla y dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuerzo, amada iglesia, es la extramilla. Esfuerzo es cuando siento que no puedo. Dios me dice: todavía puedes dar una mía extra todavía. Cuando esfuerzo es cuando abro la billetera y me doy cuenta que está escasa la billetera, pero Dios me dice: aprende de la viuda, da lo último que tienes. Ese es el esfuerzo que se hace. Esfuerzo es cuando reviso el vehículo y me doy cuenta que hay posibilidades que llegue o hay posibilidades que no llegue, pero Dios me recuerda y me dice: haz el esfuerzo y llega, porque yo voy a seguir las bendiciones a aquellos que obedecen mi palabra. El esfuerzo, amada iglesia, es lo que ha llevado a esta iglesia a los 95 años. Estaba leyendo la historia, vio los boletines que estaban ahí, son boletines antiguos, que están conservados, los encontré en diferentes lugares. Pero uno de ellos me llamó la atención. La iglesia se terminó en el año 1962, pero duró 4 años que no se tocó nada en el templo. 4 años que nadie quiso regresar, a través de una hermana que empezó el protemplo. Dios bendiga a esas hermanas que tienen ese ánimo y a veces nos empujan a nosotros a que hagamos algo extra por la obra de Dios. Y la hermana de la Vega dijo: no, necesitamos regresar nuevamente. No dice la historia de dónde sacaron el dinero, qué hicieron, pero un esfuerzo, amada iglesia, para que se reanudara la construcción. Y empezando uno el fuego, aviva a los demás.
Uno es el que se necesita para que encienda el fuego del Espíritu Santo de Dios, y los demás empezaron a seguir. No dice de dónde, le digo, sacaron, pero usted vio las fotos, empezaron a levantar, empezaron a hacer. No dice quién fue el arquitecto, no dice quién fue el que más dio, pero sí se ve un grupo de hermanos y hermanas trabajando para construir este templo. Esfuerzo. Esfuerzo. A veces nos sentimos enfermos, ¿verdad? Y nos vamos al trabajo porque hacemos un esfuerzo por llegar. A veces nos sentimos sin ánimo en la vida, tal vez por diferentes ataques que llegan, pero hacemos un esfuerzo porque creemos que Dios ha prometido que las bendiciones de Dios estarán y nos seguirán donde quiera que nosotros vayamos. Esa es la palabra primera que le dirigió al pueblo de Israel. Y le dijo: esfuérzate, ve la extra milla, suda la última gota, podríamos decir. Si tú haces el esfuerzo, entonces yo hago el resto. Si tú te esfuerzas, yo te ayudo. Si tú te esfuerzas, yo estoy contigo. Si tú te esfuerzas, yo voy a ayudarte a prosperar en todo lo que hagas, pero necesito que haya un esfuerzo de parte tuya. Todos hacemos esfuerzos para diferentes cosas. A veces queremos comprar un vehículo, hacemos esfuerzo. A veces queremos viajar a algún lugar, tenemos que hacer un esfuerzo para poder ahorrar. A veces nuestros hijos necesitan algo, hacemos un esfuerzo para podérselos conseguir. ¿Cuánto no más, amada iglesia, para la casa de Dios? ¿Cuánto no más el esfuerzo que nosotros hagamos para contribuir en la casa de Dios? En todo aspecto, en asistencia, en poder tocar un instrumento, en el aspecto financiero, en el aspecto social, en el aspecto espiritual, en la oración. Todo quiere un esfuerzo. A veces veo a algunos pastores y me hablan y me dicen: estamos orando, pastor. Nos estamos reuniendo a las 3 de la mañana a orar. Y le digo: ¿y cuántos acuden a las 3 de la mañana? Me dice: por ahorita tenemos el 90% de la iglesia orando a las 3 de la mañana el sábado y a las 3 de la mañana el domingo. Y luego le pregunto: ¿y cuántos llegan a la iglesia? Me dice: oh, casi el 100% llega a la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Esfuerzo. Aquí tenemos oración a las 10 de la mañana y se les hace un poquito temprano tal vez. Esfuerzo quiere, hermanos. El plato de comida se sirve. La mesa espiritual está servida. Es cuestión de nosotros que aprendamos a dominar lo más difícil en nuestra vida y en nuestra misma carne, para podernos levantar y decir: yo reprendo estas cobijas que están ricas. Yo reprendo este gato que está al lado mío, que me siento calientito aquí, no me quiero levantar. Y hacemos un esfuerzo en levantarnos y decimos: porque yo necesito estar en la casa de Dios. Yo necesito hablar con Dios. No me cabe entre las cobijas porque no le creo. No, me dice: no, porque pastor, yo estoy orando aquí en las cobijas. Esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo es lo que nos lleva a nosotros a diferentes lugares. Es el esfuerzo el que nos abre puertas. Es el esfuerzo de parte de Dios actuando también en nuestra vida. Cuando Dios ve y dice: mi hijo necesita algo, pero se está esforzando, está orando, está buscando, está tocando puertas. A él sí puedo escucharle, a él sí puedo animarlo, a él puedo contestarle o a ella, porque he visto el esfuerzo que tiene para hacerlo. Amén. Toda persona, para llegar a ser perfecto, podemos decir, en lo que hace, le tomó un esfuerzo para hacerlo. Estaba escuchando el otro día una conferencia de Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador del Terminator. Dice él que él se la pasaba de 6, 8
y 10 horas en el gimnasio, haciendo pesas. Todos llegaban y se iban y él seguía. Él decía, algún día llegará a ser alguien. Algún día llegaré a ser alguien, y haciendo pesas y haciendo pesas. Cuando lo agarraron para hacer la película Conan, dice que la pregunta que le dijo el director es: si no hubiera existido un hombre como Arnold Schwarzenegger, lo hubiéramos hecho, porque necesitábamos un hombre de esa altura. Esfuerzo es lo que nos lleva. Zorobabel sabía que si hacían lo imposible, la extramilla y el esfuerzo que pusieran en sus vidas, Dios iba a ayudar a la nación de Israel e iban a alcanzar lo que ellos estaban esperando. Una segunda palabra que le dice también al pueblo de Israel en medio de lo que ellos estaban viviendo era que aprendieran a descansar en las promesas de Dios. Mire cómo nació la iglesia, esta iglesia bautista. Nació en el corazón de un hombre. Dios depositó la semilla ahí para que él pudiera organizar un grupo de hermanos en 1925. Y en 1926, por primera vez se forma la asociación femenil. Unos meses después de que al hermano le nació y empezaron a reunirse, por eso le digo, Dios bendiga a las damas que son las que empujan la verdad. No hago de menos a los hermanos, pero gracias a Dios por las hermanas que siempre están al pendiente de la obra de Dios. Y fue así como empezó, a través de ese grupo de damas, y siguieron empujando hacia adelante. Siguieron hacia adelante descansando en las promesas que Dios había puesto sobre la vida de un siervo de Dios. El hermano Rosalío no vio el templo, él no vio las bancas, él no nos vio a ninguno de nosotros, pero dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. El esfuerzo y la promesa lo hizo ver hacia el futuro. Él vio una iglesia hermosa, él vio una iglesia bonita. Él dijo, el grupo hispano no se va a acabar. Estamos hablando, hermanos, 1925, antes que caera Wall Street, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Vietnam, antes que entraran los hippies, antes que entraran todo grupo que empezó a entrar, ya Dios había depositado en el corazón de un hombre que había de existir un ministerio hispano en la ciudad de San Francisco. ¿Por qué? Porque él descansó en las promesas del Señor. Como dice el versículo 4 de la segunda parte, esfuérzate porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El primero fue el esfuerzo que ellos tenían que hacer. La segunda escena o lo esencial para nuestra vida es aprender a descansar en las promesas de Dios. Aprender a confiar. Aprender a creerle a Dios. Donde muchas veces pareciera que las finanzas no ayudan para poder hacer un trabajo de este tamaño, donde tal vez nuestro pensamiento nos puede traicionar y decir, no se puede, no lo vas a lograr. ¿Cómo vas a comprar un terreno? ¿Cómo vas a levantar una iglesia? ¿Cómo vas a hacer un techo? ¿Cómo vas a comprar manga? ¿Cómo vas a poner carpeta? ¿Cómo vas a poner luz? Pero creyendo en las promesas, amada iglesia, Dios es el que abre las puertas. No vea lo hermoso. Yo me quedo admirado, hermano. 1961-62 se terminó este templo. No he visto los blueprints. No sé cómo lo hicieron, pero hicieron un templo hermoso, hermano. Lo diseñaron para el año 2000, para el año 3000, creo yo. Lo diseñaron este edificio.
Yo le preguntaba a un hermano contratista y le digo, dime una idea. Quiero poner parking en la iglesia, ¿qué me recomienda usted? Me dijo él, hacer algo subterráneo no se puede, porque hay una planta eléctrica enfrente. Habría que llamar a P&E para que la mueva y ellos no la van a mover de gratis. Le va a salir como $1 millón mover esa planta, unos cuantos pies para allá. Y hacerlo subterráneo no le cabrían muchos carros. Me dijo, la única forma de hacerle parking a este lugar es que la parte de abajo, me dijo, se deshaga completamente toda y quede toda vacía y se da una rampa para que los carros entren. Y en la parte de atrás se le hace un gate para que salgan por ahí, o sea, entran por aquí y salen por la otra vuelta. Pero le digo yo, ¿y ahora dónde ponemos los salones, la cocina? Aquí, ahí está la idea, me dice, que usted tiene. Que es más fácil que le den permiso a hacer un tercer piso que hacer un parking subterráneo. Es más fácil que usted levante un tercer piso y todos los salones se vayan para allá arriba, juntamente con la cocina, y este quede como santuario. Y entonces tenemos que poner 2 elevadores. Ese es el otro problemita. Pero que se puede, me dijo. Lo que necesita es $10 millones para poder hacer todo eso, me dijo. Junten los 10 millones y me llaman. Pues le dije, yo conozco hermanos en la iglesia que la última vez que revisé cuánto dinero se manda para Guatemala, bueno, no estaban sus nombres, por supuesto, en general. Se dice que de Estados Unidos para Guatemala se envían anualmente cerca de $4 billones. Entra a Guatemala anualmente de la gente que vive aquí y manda dinero para allá. Entonces ya la hice, le dije yo. No es que lo manden allá porque no lo dejan acá. Y no me tienen cada un año. En meses creo que reunimos 10 millones aquí en la iglesia. Esfuérzate, le dice, y cree en las promesas. Miren, si usted no creyó, hermano, ya no se hizo. Algunos se me quedaron viendo como diciendo, esto no se puede. Bueno, yo me uno con los que lo crean. Porque siempre dice, si 2 se ponen de acuerdo, cosas grandes pueden hacer. ¿Saben por qué? Porque la vida me ha enseñado que mi Dios es grande, que mi Dios es el dueño del oro y de la plata, que mi Dios puede proveer lo que necesitemos, que Él lo que necesita son hombres y mujeres que le crean a Él, que no vean el obstáculo, sino que vean en las promesas, que no vean el dinero, sino que vean lo que se puede hacer, que no pongan algo negativo en sus mentes, sino que abran los ojos de la fe y puedan decir, sí se puede llevar a cabo con la ayuda de Dios, porque el Dios que servimos es un Dios grande y poderoso. 2 necesitamos que se pongan de acuerdo para poderlo llevar a cabo. Le dijo, primero, esfuérzate. Segundo, descansa en las promesas del Señor. Y por último le dice a la nación de Israel una palabra más para que ellos pudieran sentirse que Dios iba a estar con ellos, no solo en el proceso de la construcción, sino avanzando hacia el futuro. Y le dice, mirando siempre hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. En otras palabras, algo cósmico puedo hacer yo. Yo no sé qué ha sentido usted cuando tiembla la tierra, pero ahí sí nos asustamos. Ahí sí clamamos a Dios. Ahí hasta el ateo se acuerda de Dios. ¿Y por qué tenemos que esperar que la tierra tiemble para creerle a Dios? Si Dios es el dueño de todo, no solo de la tierra, de la constelación, de las galaxias, aun del aire que respiramos, le pertenece a Dios. Y el reloj de Dios está mi vida, cada minuto, cada segundo le pertenecen a Dios. Y Él le recuerda a la nación de Israel, yo haré levantar y
haré temblar todo lo que he dicho. Y el versículo 9 dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Paz es la palabra shalom, es aquella que usted puede descansar en el Señor. Hay una visión futura para la iglesia. Hay un deseo de seguir avanzando hacia adelante. Si yo pudiera haber conocido al pastor Juan García, él ya está con el Señor, y le hubiera hecho la pregunta, pastor, cuando usted anunció de la compra del terreno, ¿cuántos le creyeron? Yo creo que él me ha hecho muy pocos. Y cuando usted empezó la construcción, ¿cuántos le creyeron? Creo que la misma situación me hubiera dicho. Le digo porque nosotros con mi esposa con la vida del Señor y unos hermanos hemos construido 2 iglesias en Nicaragua. Y siempre ha sido un pequeño grupo de hermanos que cree y aporta. Siempre es una minoría la que cree a Dios y se envuelve en una visión y le cree a Dios y ven cosas grandes que todavía no se pueden ver. Eso es lo que le recuerda a la nación su amada iglesia. Mientras que creamos en un futuro, mientras que creamos que esta casa va a ser hermosa y va a venir un avivamiento grande para nosotros, siempre será casa de Dios y puerta del cielo. Siempre estaremos pendientes del avivamiento de Dios. Y cuando llegue, amada iglesia, métase, sumérjase, aprenda a adorar a Dios como nunca lo ha hecho en su vida, y entonces conocerá que Dios todavía nos visita aún en pleno siglo XXI. Dios todavía está en el negocio de derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia. Dios todavía está con el deseo de hablar con nosotros. Que haya un compromiso, que haya una dedicación, porque entonces entenderemos que si hay esfuerzo, si hay dedicación, veremos el futuro de esta iglesia aún más grande todavía. Le reto que se una a ver esta iglesia en el futuro. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. De repente el Señor me llama el otro año que viene y me tengo que ir. Pero crea en el futuro que Dios tiene para esta iglesia. Sea conmigo, con el que siga, con el que venga, no importa. La iglesia tiene un futuro. Y mientras que la iglesia tenga un futuro, y si Dios le place que me quede hasta que el Señor venga, así será la voluntad de Dios. Y seguiremos empujando hacia adelante, pero creámosle a Dios, amada iglesia, que la bendición que viene de parte de Dios para nosotros, como dice el pasaje, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Lo que pasó, lo vivieron los hermanos, se gozaron los hermanos. Ahora, amada iglesia, vivamos nuestro tiempo de compromiso, de adoración, de servicio, de dedicación, de apoyo, y entonces comprenderemos que el avivamiento llegará a nuestras vidas. 2 o 3 que lo creamos, Dios puede hacer cosas grandes. Póngase de pie en esta mañana. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. 95 años. Pareciera que fue ayer. 95 años que alguien, Dios depositó esa semilla en el corazón. Y a través del hermano Juan García, que está en la presencia del Señor, se logró comprar este terreno y se hizo esta iglesia. Y nos falta todavía, amada iglesia. Vamos a llegar a los 100. Y vamos a pasar también los 100.
si el Señor no ha venido. Aquí estaremos celebrando además el centenar de esta iglesia, 100 años de predicación. Pero recuerde, si no hay esfuerzo, si no hay dedicación, no habrá futuro para ninguno. Pero mientras que mantengamos nuestra mirada en el Señor, lo demás Dios lo va añadiendo. Lo va añadiendo y lo va añadiendo. ¿Quién sabe? Si como dijo mi papá un día, yo hice una iglesia, dice él, ahí donde nosotros íbamos, con unos cimientos grandes. Y el pastor le dijo, pero señor David, ¿cómo usted gasta tanto dinero en cimientos? Le dijo mi papá, porque esta iglesia va a ser de 3 pisos. Por eso. Pero el pastor le dijo, pero si apenas nos alcanza para un bloque, ¿cómo nos va a hacer esta iglesia de 3 pisos? Yo fui hace unos años atrás y la iglesia que mi papá hizo es de 3 pisos hoy en día. Porque alguien tuvo la visión de hacer cimientos que aguantara el peso de la iglesia. Esta iglesia se hizo con un propósito. Y tal vez no me toque verlo a mí o a usted, pero vamos a tener estacionamiento. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo no sé. Pero Dios lo va a proveer. Si 2 creen a Dios, yo creo que es más que suficiente. Y después, usted se lo contará a sus hijos, de sus hijos, si Dios le permite verlo, y decirle un pastor ahí, chapín, que se le ocurrió que la iglesia iba a tener estacionamiento. Tal vez 1 o 2 le creyeron, pero mira, hoy en día tenemos estacionamiento, porque así trabaja Dios en los misterios que usted y yo no conocemos. Gracias también a nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Saraí y Joaquín. Usted bendiga, amigo. Son los que ayudaron a ver usted la parte de abajo, ponerle los globitos, el letrero, todo lo que se hizo. Gracias, hermanos, que en medio de la pandemia hay hermanos que arriesgan su propia vida. Dios bendiga lo que hacen por la obra de Dios. Y Dios lo multiplica al 100 por 1 a ustedes, a sus hijos, de sus hijos y sus generaciones. Tanto los que me ayudan aquí enfrente con él. Usted ve tanta cosa que se mueve en la iglesia. Hágase la pregunta, ¿cómo se hace todo eso? Tengo estos niños aquí. Aquí está Alex. Ahí están los 2 jóvenes atrás. Se da cuenta que sí hay futuro. Tenemos futuro, hermanos, con hombres y mujeres que quieran trabajar. Termino con esto. Este fin de semana para los caballeros. No se olvide conectarse al seminario virtual que tenemos, empezando el viernes a las 7 de la noche. One True Ministries va a estar y sigue el sábado, empezando a las 9 de la mañana. Conéctese. Hermano, los mensajes que les mandamos a ustedes por Facebook, por YouTube, es un plato servido. Lo único que tienen que ustedes es hacerle clic y mirarlo a su conveniencia. Estamos haciendo un esfuerzo para que usted sea alimentado. ¿Ven? Y queremos que tome ventaja de eso. No se desanime. Vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, bendigo a cada hermano, Señor, que semana tras semana, Señor, ellos aportan financieramente, porque te creen a ti, Señor. Tal vez en sus hogares falta algo, pero ellos saben que cumpliendo con su responsabilidad por Dios, las bendiciones los van a seguir. No solamente a ellos, sino a sus hijos también, de sus hijos, Padre. Y bendigo, Señor, a estos hermanos fieles que dan su ofrenda y su diezmo. Y no se olvidan de bendecir tu casa, Señor. Estamos plantando, estamos sembrando en la casa.